Hola hermanos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos aquí a nuestra iglesia de The Colony. Estamos muy contentos y muy agradecidos por el Señor por permitirnos el privilegio de servir y seguir alabando su nombre. Hoy en este sábado les queremos primero dar los anuncios. Y los anuncios pues ya todos los conocen, ¿verdad? Primero, nuestros cultos. Dios nos ha estado dando la oportunidad de servirle los miércoles y viernes ahora en este tiempo difícil, y vamos a estar transmitiendo desde aquí, desde nuestra iglesia de Colony, el miércoles a las 7:30 y el viernes también a las 7:30, así que les invitamos a que nos acompañen, a que se conecten con nosotros y desde sus hogares también puedan recibir el pan de vida y esos mensajes que nos llenan en estos tiempos difíciles que tal vez muchos están pasando por pruebas difíciles, pero el Señor nos tiene en sus manos y Él tiene prometido que nunca nos va a hacer falta su compañía, su protección, y nosotros confiamos en esas palabras. Y hoy en este día tan especial de sábado, deseamos que el gozo que nosotros sentimos de servir a nuestro Dios se una al gozo que hay en el cielo, donde todos los ángeles, todos los seres creados alaban el nombre de nuestro Dios, y que esto mismo que nosotros sentimos acá esté con ustedes, que la paz del Señor esté con ustedes en sus hogares, los que el Señor ha sido misericordioso y estamos con salud, alabamos su nombre. Pero también aquellos que estén pasando por pruebas, hermanos, este es el momento que Dios nos da la oportunidad de acercarnos más a Él, de poner nuestras cargas sobre sus hombros, porque así Él nos lo ha dicho, y que sucumban sus meses. Que el Señor sea con todos ustedes. También hoy nos acompaña el pastor Ismael Castillo. Estamos muy contentos, él trabaja para nuestra conferencia y nos sentimos muy gustosos de que hoy esté con nosotros. Él nos trae el mensaje de esta mañana. Antes de él vamos a tener un hermoso especial por unas niñas que han entregado sus talentos al servicio del Señor. Es Natalie y Janine Cero. Ahora los dejamos con ellas y después de esto directamente pasamos a nuestro mensaje de esta mañana. Que el Señor esté con ustedes. Para honra y gloria de Dios.
Muy feliz sábado a cada uno de ustedes. Qué privilegio encontrarnos, aunque sea a través de esta forma virtual, de encontrarnos para abrir juntos la palabra de Dios en este día tan especial. Es sábado, que fue creado por Dios, que fue donde Dios descansó, dice el texto bíblico, donde Dios apartó y Dios santificó. Y nosotros, siglos, milenios después, en este día nos apartamos de las actividades distractoras de la semana para, en tranquilidad, en reposo físico, mental y espiritual, pasar tiempo en familia, y no nada más tiempo en familia, sino también tener la oportunidad de comer juntos, tal vez cosas que no podemos hacer durante la semana, platicar un poco, y en este momento abrir sin presión la palabra de Dios. Así que te invito a que vayas conmigo a la Biblia. Vamos a dedicar un tiempo a la reflexión bíblica, y te invito a que vayas conmigo al libro de Mateo. En el libro de Mateo encontramos lo que llamamos generalmente la escuela, o más bien el versículo de memoria de la escuela sabática. Me gusta a mí hacer referencia a ese versículo porque quiero pensar de que todos durante la semana, al estar repasando la Biblia a través del formato que sugiere la escuela sabática, nos topamos con este versículo. Pensar que más de uno lo memorizó porque se le llama versículo de memoria. Y entonces, ya teniendo una semana de reflexión con respecto a esto, más aparte el tiempo que pasamos en el repaso de la lección momentos atrás, nos da un poquito de fundamento, no fundamento, tal vez un poquito más de información para seguir escarbando en la palabra de Dios. Así que te invito a que vayas al libro de Mateo capítulo 4, versículo 19. Mateo 4, 19. Mateo 4, 19. ¿Es mejor ese? Ojalá, que está bien, no hay problema. Muy bien, estamos en Mateo 4, 19. Así que tu cama o en el librero o en algún lugar donde tengas la Biblia para que vayas, la puedas abrir, o también si tienes tal vez tu teléfono o tu iPad, tu tableta, tu computadora, donde quieras, pero que puedas tú ver las palabras, que tú puedas subrayar si quieres, o hacer anotaciones con respecto a lo que el Espíritu Santo va impresionando en tu mente y en tu corazón. Así que Mateo capítulo 4, versículo 19. Mateo 4, 19. Y así como estamos, supongo que ya hubo suficiente tiempo para abrir la Biblia y para buscar el texto. Te invito entonces a que inclinemos el rostro para pedir la dirección de Dios. Padre nuestro, nos encontramos aquí en este momento con tu palabra abierta, pues entendemos que tú nos hablas a través de ella. Permítenos, Señor, ser sensibles a tu voz y escuchar lo que tienes en este pasaje para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hago referencia, repito, no es nada más lo que yo comparta contigo, sino también lo que el Espíritu Santo está impartiendo a tu corazón, inclusive por encima de lo que yo estoy compartiendo, porque posiblemente el Espíritu Santo tiene un mensaje especial para ti a través de ese texto. Pero vamos al texto entonces, y dice: y les dijo, Jesús le estaba hablando a Pedro y a su hermano Andrés, le dice: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Es el versículo de memoria que estuvimos durante la semana leyendo y reflexionando alrededor de este concepto. Pero quisiera que reflexionáramos un poquito con respecto a este detalle. Porque la Biblia no son una serie de declaraciones, no son una serie de proverbios. Ya hay un libro de proverbios. La Biblia no es un diccionario donde
busco una palabra y voy a ver qué es lo que dice, cuál es la definición de esa palabra. La Biblia no me presenta definiciones, no me presenta fórmulas. Lo que la Biblia me presenta son historias. A veces nosotros los seres humanos queremos encontrar la fórmula perfecta y nos dicen, a ver, dinos en 5 palabras qué es para ti la salvación. ¿Qué significa para ti Jesucristo? ¿O qué significa para ti conocer la Biblia? Imagínense, tratar de reducir todo a 5, 6, 10, 100 palabras. Cuando nos damos cuenta que la Biblia no es una definición. En la Biblia encontramos muchas historias y para cada personaje bíblico el encontrarse con Dios significó algo diferente. Para Moisés significó algo diferente que para David. Para la mujer adúltera significó algo diferente que para Pedro. Porque cada quien vive ciertas circunstancias y hay ciertos elementos del evangelio que tocan más el alma, que tocan más el corazón, porque son necesidades específicas que tenemos. Claro, como seres humanos compartimos muchas necesidades y muchas dolencias y muchas deficiencias. Sin embargo, también hay elementos particulares, de acuerdo a la época en la vida donde me encuentro, de acuerdo a mi personalidad, de acuerdo a mi realidad, de acuerdo a mi situación financiera, de acuerdo a mi situación familiar, de acuerdo a mi situación de salud, de acuerdo a mi situación laboral o de la escuela. Ciertos pasajes tienen algún elemento que nos ayudan a podernos fortalecer y a podernos cimentar en la vida. Como para que de repente yo aquí venga ante ti y te diga, esta es la palabra y no hay más. No, eso no existe, no es bíblico eso. Así que al leer estas palabras que Jesús le dijo específicamente a Pedro y a su hermano Andrés, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, me gustaría que hagamos un poquito que nos espaciemos un poquito por la historia. Para poder entonces tratar de experimentar y tratar de extraer elementos que son válidos para el día de hoy, cada quien de acuerdo a su realidad. Jesús está comenzando su ministerio. Recién comienza. Pónganse a pensar de que si vamos aquí de acuerdo a la cronología que ofrece Mateo, en el capítulo 1 encontramos que Jesús nace. En el capítulo 2 Jesús tiene que salir hacia Egipto. En el capítulo 3 viene Juan el Bautista y el capítulo 4 comienza con la tentación. Las 3 tentaciones terribles de Jesús. Te comparto lo siguiente. Tratando de meterme a la historia, me puse a escuchar el capítulo 4 durante la semana en varias versiones de la Biblia. Está la versión Reina Valera 60, la que tengo en este momento. Está la Reina Valera 95. Está la Reina Valera contemporánea. Está la versión Dios habla hoy. Está la versión la Biblia en el lenguaje actual. Está nueva versión internacional. Hay varias versiones de la Biblia y a veces me gusta escuchar el mismo pasaje o leerlo o escucharlo en varias versiones para seguir escuchando, tratar de meterme en la historia. Y interesante, si tú tienes la aplicación, ¿cómo es que se llama? Déjame asegurarme que te digo cómo se llama esta aplicación. Bible, ahí se llama, la aplicación Bible. En la aplicación allí quise escuchar la historia de acuerdo a la versión Dios habla hoy. Y ese pasaje, ese momento en el cual Jesús es confrontado por Satanás, por el diablo, la voz que grabó esa parte, la voz del diablo, déjenme decirles que me asustó. Y me puse a pensar, ¿qué significó para Jesús encontrarse solo en medio de la nada y de repente se aparece alguien quien él mismo creó y que se le reveló en el cielo? De acuerdo al libro de Apocalipsis, se le reveló y lo tuvo que expulsar del cielo y de repente se aparece. ¿Cómo te imaginas la voz? Tal vez la voz, espero que no sea como la mía, no sé, hola Jesús. Hola Jesús. O sea, hola Jesús. ¿Cómo fue? Bueno, la voz que eligieron en la versión Dios habla hoy, en esa aplicación, me asustó, te confieso. Ahora imagínense, yo me asusté.
leyendo o escuchándolo, en este caso escuchándolo, imagínate lo que significó para Jesucristo enfrentar al diablo en ese momento. Tremendo. Sin embargo, el texto menciona de que Jesús, cuando uno va leyendo el texto, de que Jesús triunfó y venció la tentación, y entonces comienza a generarse o a desarrollarse el ministerio de Jesucristo. Jesús regresa del desierto. Si leemos no solamente Mateo, sino también leemos Marcos, Lucas y Juan, y juntamos las historias, porque entendamos de que cada evangelio es lo que cada quien recordó. El evangelio según San Mateo es lo que Mateo recordó de la historia. Lo que Marcos escribe es lo que posiblemente lo que su tío Pedro le explicó. Lo que Lucas escribió es lo que porque Lucas se puso a investigar y lo que encontró de toda la gente es lo que escribió. Juan es lo que él recordó. Entonces cada quien, de acuerdo a lo que recuerda, como nos pasa a nosotros, cuando vamos a un campamento, vamos a un evento familiar y nos sentamos a recontar lo que experimentamos, cada quien tiene una versión diferente, o no diferente, sino una perspectiva diferente. Esos son los evangelios. Y cuando juntamos los evangelios encontramos de que en este pasaje del capítulo 4, cuando Jesús regresa al desierto, Él llega a Nazaret, se sienta en la sinagoga, lee el libro de Isaías y dice, hoy se está cumpliendo la palabra de Dios aquí. Los judíos se enojaron con él y casi lo matan. Dice el texto, leyendo aquí el capítulo 4, de que Jesús escuchó de que a Juan el Bautista, su primo, lo habían metido en la cárcel. Él se va a Capernaum y allí en Capernaum empieza a predicar. Es interesante. Mira, vamos al versículo 17. Dice allí, donde comienza Jesús a predicar un sermón, o en ese momento una declaración muy sencilla. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si se dan cuenta, era el mismo sermón, digámoslo así, de Juan el Bautista. Allí en capítulo 3, versículo 2, dice Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, no es un evangelio diferente, es el mismo evangelio. Lo que la Biblia nos presenta no son diferentes versiones, o no son diferentes evangelios, es el mismo evangelio. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos presenta lo mismo, a través de una historia, a través de un salmo, a través de un proverbio, a través de la profecía. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. En este caso, arrepiéntete. El evangelio no cambia. Yo tengo hijos y a veces se molestan conmigo porque me dicen ellos, papá, siempre me dices lo mismo. Y yo casi les digo, pues es que siempre te equivocas donde mismo. Es que papá siempre me dices lo mismo. Quienes tienen hijos supondrán que escucharán a sus hijos decir lo mismo. Y los hijos, supongo que todos los hijos se quejan de sus papás de que siempre les dicen lo mismo. Pero si todos los días dejan sucio el cuarto, pues ¿qué quiere que papá les diga? No hay una versión diferente, hay que decir lo mismo. El texto, eso está diciendo el texto. Juan el Bautista predicó lo mismo, Jesús predicó lo mismo, arrepiéntanse. Ahora, este mensaje de arrepentimiento, ¿qué significa arrepentirse? Y aquí hay un problemita. Porque muchas veces nosotros podemos llegar a conclusiones erróneas y decir, pues yo no mato, no robo, no tengo otros dioses. ¿De qué me voy a arrepentir? Cuando vemos lo que Juan el Bautista le decía a los fariseos, por ejemplo, ahí en el capítulo 3, versículo 7, le dice, generación de víboras. Imagínense, pues no, pues yo no soy una generación de víboras. Entonces, este mensaje de Jesús no es para mí entonces. Pero me puse a leer un poquito qué significa arrepentimiento. Y aunque sí significa sentir pesar por una acción mala que yo hice, la palabra va mucho más allá de las acciones. No se refiere solamente a que, no sé,
dije una mentira, lloro y pido perdón. Es más que eso. Lo que el texto quiere decir es de que Jesús le está diciendo a la gente, ¿saben qué? Cambien su forma de pensar, cambien su perspectiva de la vida. Es más allá. Y esto sí ya se aplica a mí, porque aunque yo no tomo, no fumo, no he matado, no estoy en pandillas personalmente. Es decir, hay muchas cosas que yo hago bien, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que yo puedo encontrar ahí. Es decir, ¿qué mandamiento quebranté hoy? Pues bueno, traté de 10, quebranté 2. Bueno, pues ahí voy bien. Saqué un 8. Se trata de acciones. Se trata de perspectiva de la vida que afectan las acciones. Lo que está diciendo aquí Jesús es, cambien su orientación de la vida. Es decir, dejen de estar viendo los elementos mundanos, dejen de estar viendo aquellos elementos de la sobrevivencia. ¿Qué es sobrevivencia? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Y sin querer, muchas veces vivimos desde esa perspectiva. Queremos tener más, ¿para qué? Y trabajamos ¿para qué? Y que es que quiero crecer y quiero tener este carro y quiero estudiar aquí, pero nunca pensando en una perspectiva superior a simplemente entender de que en algún momento, que si Jesús no viene antes, moriremos. Y nos quedamos en el nivel de la supervivencia, como los animales, allí. El texto está diciendo, ¿saben qué? Dice Jesús, no, tienen que ver más allá, arrepiéntanse, cambien su perspectiva, dejen de ver los elementos que tal vez la sociedad nos ha dicho que es lo importante y que evidentemente no es, y cambiemos de perspectiva. Y lo que te quiero presentar, dice Jesús aquí, es, quiero cambiarte o quiero presentarte una perspectiva diferente de la existencia del ser humano. Quiero presentarte algo diferente que simplemente nacer, crecer, reproducirse y morir. Arrepiéntanse. La palabra puede significar más allá de pensar. No es simplemente, ay, qué bonito sería, no sé, tener propósito en la vida. No, Jesús dice, espérense, es algo más allá. No es simplemente llorar porque hice algo malo. También tiene que ver con comenzar a cambiar la mente y el pensamiento que afecta las acciones. Mientras él predica eso, de acuerdo al texto, y apoyándonos en Marcos, Lucas y Juan, Jesús llega allí a la playa del mar o el lago de Galilea, predica, después se queda con Pedro y Andrés, se da cuenta que Pedro y Andrés no habían pescado nada durante toda la noche, porque evidentemente era de mañana, y le dice a Pedro, tira la red al mar. Pedro la tira, y a tratar de sacarla de regreso se da cuenta que está llena de peces. Se voltea a Jesús y le dice, ¿quién eres? Cae de rodillas, le adora. Y es cuando Jesús le hace esta invitación. Ven y te haré pescador de hombres. Te voy a confesar algo. A mí me pone nervioso la reacción de Pedro, de Andrés, más adelante. Me pone nervioso también la reacción de Jacobo y Juan. Mira lo que dice el versículo 20, después de que Jesús le hace la invitación. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo 21, para seguir leyendo el texto. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. No sé si le hizo la misma invitación, utilizando las mismas palabras, pero el versículo 22 dice, y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre, le siguieron. Me pone nervioso porque muchas veces
he escuchado y he reflexionado con respecto a lo que hay que dejar. Cuando Jesús me hace la invitación, ¿qué tengo que dejar? Y eso me pone nervioso. ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa que al instante dejaron la barca? Que al instante dejaron también las redes a su propio padre y le siguieron. Y yo creo que la razón por la cual me pone nervioso es porque con frecuencia tengo una perspectiva errónea de la oferta de Jesús. Jesús no le está ofreciendo a ellos que dejen nada. No, el énfasis no está en lo que hay que dejar. El énfasis del texto es la oferta de Jesús, lo que hay que ganar. Ya el individuo decide, entiende qué cosas hay que dejar. Recuerdo una vez un joven llegó a la casa. Aquí el que está en la cama, de repente tengo tentación de salir de aquí del púlpito, pero para que estés cómodo, no te preocupes, mijo. Me quedo aquí un poquito más estable. Una vez un joven llegó a mi casa diciéndome que estaba muy triste porque no tenía lugar donde vivir. Y entonces le dije yo, ¿y está trabajando? Y me dijo, no trabajando. Y bueno, vamos a hacer un programa, porque el asunto es de que el muchacho pues no tenía dinero para nada y quería vivir en casa de gente y que lo mantuvieran. Y entonces, platicando con él, le dije, bueno, vamos a hacer un plan para que tú puedas sostenerte. Y entonces le dije, muy bien, vamos a tener que, mañana en la mañana, le dije, a las 7 de la mañana vamos a ir a buscar trabajo. Y me dijo, no, pastor, yo no quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque entonces yo no voy a tener tiempo de pasar tiempo con mis amigos. Me dijo eso. Me puse a pensar, wow. La oferta que le estaba haciendo yo en ese momento no era dejar a sus amigos, era trabajar. La lógica me lleva a entender de que voy a tener que dejar algunas cosas para poder trabajar. No voy a poder ver tanta tele. No voy a poder estar dando tiempo en, bueno, diríamos los que estamos más adultos, Facebook, los más jóvenes TikTok, o Instagram o Snapchat. Pero fíjense que Jesús no le dice, venid en pos de mí, dejen todo, y entonces, no, Jesús a ellos no les dijo eso. A otra gente tal vez sí se lo dijo. Al joven rico le dijo, ve, vende todo lo que tienes, dale a los pobres, entonces sígueme. Pero a Pedro y a su hermano Andrés no les dijo eso. Les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Cualquier oferta que nos ofrezca algo para la vida, siempre requerirá que nosotros dejemos algo, porque no podemos hacer todo al mismo tiempo. Cuando yo me concentro en lo que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan dejaron, en ese momento estoy entendiendo mal la invitación de Jesús. Si yo tengo la invitación a comer más saludable para que tengas una mejor salud, no le estoy diciendo, ¿sabes qué? Tienes que dejar la carne de cerdo. Eso no es esa no es la oferta. La oferta es vamos a comer más frutas y verduras. Esa es la oferta. La oferta de Jesús no es que dejen, es que acepten la oportunidad de desarrollo. Muchas veces nosotros estamos concentrados en lo que hay que dejar y vivimos una vida cristiana de lo que tengo que dejar y no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Estamos tan concentrados en el no, en lo que no puedo hacer. No es que no puedo comer esto, no puedo tomar aquello, no puedo ir a estos lugares, no puedo vestirme de esta forma, no puedo. Y ese no es el énfasis del Evangelio. El énfasis del Evangelio es lo que Jesucristo ofrece.
no lo que tienes que dejar. Me puse a investigar con respecto a este dejar. Y me doy cuenta que no todo el mundo tiene que dejar todo para seguir a Jesús. En este caso, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés así lo entendieron. Pero vamos un momentito al libro de Marcos. En el libro de Marcos, también lo podemos encontrar en Mateo y en Lucas, pero Marcos me gusta la secuencia de esta historia que se encuentra en el capítulo 5. Miren lo que dice Marcos 5, 18 en adelante, solamente para poder entrar en el contexto. La historia se trata de un endemoniado que se escondía entre los sepulcros y andaba gritando y se andaba golpeando y lastimando, y resulta que la gente lo quería desamarrar y él rompía las cadenas y rompía con lo que lo amarraban, y la gente no podía con él porque era demasiado fuerte. Jesús se aparece, le quita a los demonios. ¿Se acuerdan la historia donde los demonios se van y se meten en unos cerros que se tiran y se ahogan ahí en el lago, en el agua? Y entonces, cuando termina todo ese evento tan dramático, tan intenso, llegamos al versículo 15 del capítulo 5 de Marcos. Vienen la gente de ahí del pueblo a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Completamente diferente lo vieron. Pero la historia sigue. Versículo 18. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba a Jesús que le dejase ir con él. ¿Pero qué dice el texto? Mas Jesús, ¿qué? No se lo permitió. Digo, no. Tal vez le pudo haber dicho ex endemoniado: Jesús, estoy dispuesto a dejar todo por seguirte. Y Jesús le dijo, no tienes que dejar nada. Es más, hasta mira cómo le dice. Versículo 19 ahí mismo. Vete a tu casa, a los tuyos, encuentra tu trabajo, encuentra tu modo de vida. Nada más que así te recomiendo o te encomiendo una cosa. Cuéntales a las personas alrededor tuyo cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Si te das cuenta, el texto no está diciendo lo que tiene que dejar. Inclusive, posiblemente, él sugirió dejar cosas. Se trata de lo que te ofrezco. Y en este momento lo que le está ofreciendo Jesús, más allá de simplemente seguirlo o dejar algo, lo que le está diciendo Jesús es: te voy a dar una misión, te voy a dar propósito para tu vida. Es lo que le dice. Propósito. Antes andabas gritando y lastimándote, y la gente que vive alrededor tuyo posiblemente también nada más está viviendo en ese sentido de supervivencia, de nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero en este momento te voy a dar a ti una misión, te voy a dar un propósito, sentido a tu vida. Ahora tienes una tarea que hacer. Ve a los tuyos, ve a tu casa, ve con tus familiares, con tus amigos, y diles lo que Jesús ha hecho por ti. Si te das cuenta, regresando a Mateo, lo que Jesús le ofrece a Pedro y a Andrés y a los demás, les ofrece lo mismo, propósito. Les dice: vengan y los voy a hacer pescadores de hombres. Ustedes sí, a ustedes voy a hacer el llamado de, digámoslo así, de pastores. El otro, vamos a decirlo de esta forma, el endemoniado era un laico con la misma misión que Pedro, que fue llamado, digámoslo así, al pastorado.
no es lo que dejamos, es lo que adquirimos. Y lo que Jesús nos ofrece constantemente, es dirección, misión, sentido para la vida, propósito para la vida. Y claro, la pregunta tengo que hacértela. ¿Cómo vives tu vida? ¿Tienes propósito? ¿Para qué existes? Si alguien te pregunta, ¿por qué vives? ¿Por qué existes? ¿Qué le contestas? ¿Qué le contestas a la persona que te dice, o que te pregunta, explícame por qué existes? En esa historia, y en la historia del ex endemoniado, encontramos que Jesús ofrece a cada uno de nosotros propósito. Pero no nada más eso. Fíjense lo que dice allí el texto. Nuevamente el versículo 19. Y Jesús le dijo, venid en pos de mí y os haré. Pregunta. ¿Haré en qué tiempo verbal está? Futuro. Sabemos todos que los verbos tienen diferentes tiempos. Si yo digo, si agarro ese mismo verbo y digo hice, ¿cuándo fue? Pasado. Si digo haciendo, es un gerundio. Si digo hago, es un presente. Si digo hecho, es un participio. Si digo haré, es un futuro. Cuando Jesús le está diciendo a los discípulos, los haré pescadores de hombres, no le está ofreciendo un evento. Los seres humanos nos gustan los eventos. Nos gusta, voy a hacer esto y ya la hice. A través de toda la vida estamos pensando de que cuando llegue a fulano momento, entonces ya la hice. Y recuerdo una vez una joven hablando acerca del éxito, justamente, explicaba eso. ¿Qué significa el éxito? El éxito es, si lo ponemos en un ejemplo de una montaña, es decir, ¿qué es el éxito? ¿Es subir o llegar? No, pues el éxito es llegar, ¿ok? Y entonces cuando uno sube la montaña y va subiendo y se va esforzando y de repente se tropieza, se resbala, se lastima la rodilla, pero sigue adelante, de repente se siente un momento a descansar, se come un par de snacks para poder recobrar la fuerza, sigue subiendo y llega a la punta de la montaña. ¿Qué sigue? Pues bajar, se acabó. Es lo que pasa en la vida muchas veces. Hay gente que dice, cuando termine la high school, dicen los jóvenes, cuando termine la high school, entonces sí. Termina la high school y ¿qué sigue? La vida sigue. Cuando termine la universidad, entonces sí. Cuando tenga fulano trabajo, entonces sí. Cuando me case, entonces sí. Cuando tenga mis hijos, entonces sí. Cuando tenga un carro, cuando tenga una casa y compramos la casa, ¿y qué sigue? Hay que seguir. Nos gustan los eventos, por eso hacemos tanto show. Cuando es un cumpleaños, es un evento. La graduación es un evento. La ceremonia matrimonial es un evento. Pero Jesús no le está diciendo aquí, ¿saben qué? Les voy a hacer un evento. Pasen por esta puerta y ya van a ser pescadores de hombres. ¿Saben qué? Tómense todo mañana en la mañana se toman un jugo de naranja con nopales allí licuados y entonces lo toman y van a ser pescadores de hombres. No le está ofreciendo un evento, le está ofreciendo un proceso. ¿Cuánto tiempo le tomó a Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y los demás discípulos ser pescadores de hombres? Con Jesús tardaron 3 años y medio. Y después, durante toda la vida, inclusive Pedro en una ocasión fue confrontado por Pablo, porque Pablo le dijo, Pedro, eres un hipócrita. Porque cuando no hay judíos, andas muy amigo con los gentiles. Llegan judíos y ya te vuelves muy judío. Así le dijo Pablo. Lo puedes encontrar en Gálatas. ¿Cuánto tiempo toma? Toda la vida. Te doy un ejemplo. Vamos a Filipenses capítulo 1. Un versículo que hemos utilizado muchas veces.
Filipenses 1:6. Mira cómo dice. Estando seguro de esto, o persuadido, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. El texto también dice, la irá perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Durante toda la vida. Y te das cuenta el Evangelio. Lo que hemos visto hoy. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo podríamos no reducir? Porque justamente dijimos que no vamos a reducir. El Evangelio se cuenta a través de historias, no a través de conceptos o fórmulas. Pero la historia que hemos visto hoy, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos trae? ¿Qué puede ser aplicable que puedo poner en mi vida hoy? Uno, que el llamado de Jesucristo es siempre a que cambiemos nuestra perspectiva de la vida. Porque hay varias versiones de la vida. Depende a quién le preguntes. Si le preguntas a la televisión, te da una perspectiva de la vida. Si le preguntas a las redes sociales, a TikTok o a Instagram o a Facebook, te da una perspectiva de la vida. Si le preguntas a las Kardashian, te van a dar una perspectiva de la vida. Si le preguntas a los deportistas, te van a dar una perspectiva de la vida. Si le preguntas a tus padres, a tus abuelos, a tus amigos, te van a dar una perspectiva de la vida. Pero ¿cuál es la perspectiva que ofrece Dios? Ese es el arrepentimiento, cuando cambiamos y decimos, ok, voy a seguir la perspectiva que Dios me está presentando. Eso es un elemento que yo saco de esa historia. Un segundo elemento que saco de esta historia es de que el Evangelio no se trata de lo que se deja, se trata de lo que se gana. No es dejar. Ese no es el Evangelio. Es ganar, pero obviamente ganar implica dejar. Si quiero ganar dinero, tengo que trabajar, y si tengo que trabajar, tengo que dejar de hacer cosas que podría hacer si no trabajo. El Evangelio no se trata de lo que dejas, de lo que ganas. Y en forma específica en esa historia encontramos de que Jesús ofrece propósito para la vida. Y número 3, esa historia me dice que Dios me ofrece, o Jesucristo me ofrece, es un propósito en que toma un proceso. No un evento. No es la pastilla mágica. Si tomas esta pastilla, entonces vas a adelgazar. No, eso no funciona. Hay que salir a correr, a caminar, a hacer abdominales, hacer sentadillas, hacer lagartijas, comer menos o comer más saludable. Es lo que implica. Un proceso. No un evento. 3 cosas. Cambio de dirección, propósito, proceso. Y te hago el llamado a ti ahora. ¿Qué tan honesto? ¿Qué tan honesta eres para contigo mismo, contigo misma? Para reconocer, uno, que sí, tienes que hacer ajustes a tu perspectiva de la vida. 2, que Dios te ofrece un propósito. Y 3, que estás dispuesto o estás dispuesta a someterte a un proceso. ¿Qué tan honesto, qué tan honesta eres? Mientras piensas, me voy a tomar el tiempo para leer este poema que en un momento más lo vamos a cantar. Mientras piensas con respecto a qué tan honesto, honesta eres para entender que hay que hacer ajustes a nuestra perspectiva de la vida, que hay que adquirir el propósito por parte de Dios y someternos a un proceso de toda la vida. Te leo este poema que dice: con sin igual amor Cristo me ama. Su dulce paz en mi alma derrama. Y por salvarme su vida dio. Ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad. Por las edades durará y también por la eternidad. Por mis pecados fui condenado,
mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a Él. Mi corazón palpita de gozo. Cristo es de Dios el don más precioso. Por redimirme, su sangre dio. Ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad. Por las edades durará y también por la eternidad. Te invito, si tienes el deseo de someterte a Dios, de aceptar lo que las historias de la Biblia nos presentan, de ser honesto contigo misma y entender que hay que ajustar la vida, hay que aceptar el propósito y hay que aceptar también el proceso. Te invito a que cantemos juntos este himno, 362. Sí lo podemos cantar, supongo, ¿no? Perfecto. 362. Con sin igual amor, Cristo me ama. Oramos. Padre nuestro, ¿quiénes somos nosotros, Señor, para acercarnos a ti? Sin embargo, lo hacemos confiados en que tú nos aceptas. Señor, en este momento, viendo tu palabra, tratando de asimilar las historias que cuentas a través de estos personajes. Señor, nos damos cuenta que sí, tenemos muchas versiones de la vida y muchas veces que escogemos la que no es correcta. También, Señor, encontramos de que a veces vivimos sin propósito, simplemente sobreviviendo.
Y que también nos gustan los eventos, porque qué flojera dan los procesos. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos a consistentemente y constantemente buscar la versión de la vida que tú ofreces. A aceptar la invitación, la oferta de tener propósito en la vida. Y a someternos a un proceso que toma toda la vida. Gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.